Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este segundo evento de la Semana de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Un evento que se ha vuelto tradicional, en el cual propugnamos por mirar desde distintas aristas, de distintas miradas, cómo evoluciona y cómo se transforma nuestro interesante mundo de la ciencia política y las relaciones internacionales. Tenemos ahora a continuación un panel muy interesante que titulamos ¿Hacia dónde van los debates en teoría de las relaciones internacionales? Una de las cosas maravillosas, interesantísimas de nuestra disciplina es que está en permanente proceso de evolución. Y ese proceso de evolución nos lleva a estar estudiando, analizando permanentemente, constantemente cómo va transformando. Para hoy tenemos unos y una invitada de honor. Todos son de las más altas calidades académicas. Inicialmente, pues nos acompaña la profesora Paula Jimena Ruiz Camacho, docente, investigadora de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. El profesor Alcides Costa Vaz, un amigo de la universidad, ya tuvimos el honor de tenerlo hace un tiempo de manera presencial, el profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia. También es el profesor Jorge Schiavon, investigador de la División de Estudios Internacionales, coordinador del Programa Interdisciplinario en Estudios Migratorios y director ejecutivo de México, las Américas y el Mundo, y del Centro de Investigaciones y Docencia Económica, CIDE. Bienvenido. Es un honor tenerlos con nosotros y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti. La dinámica que tendremos también para compartirla con todo el público es inicialmente cada panelista hará una presentación y luego de cada presentación iniciaremos un ciclo de preguntas. La idea es que sea un panel muy dinámico, una conversación. Y por supuesto también invitamos a las personas presentes para que se animen a participar, a preguntar, lanzar todo lo que conversemos hoy. Iniciamos con el profesor Schiavon. Bienvenido, profesor Jorge. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, profesor Galeano. Es un verdadero honor y privilegio poder participar en esta Semana de la Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, de Barranquilla, en Colombia. La única tristeza es que no podemos hacerlo presencialmente, pero de manera virtual a veces parece que podemos tener una mucho mayor visibilidad de impacto y por lo menos reunir a varios países de América Latina para discutir, para conversar más que discutir el día de hoy sobre un tema esencial de nuestra disciplina que es las relaciones internacionales y es hacia dónde van los debates en teorías de relaciones internacionales. Ya lo adelantaba el doctor Galeano que la disciplina de relaciones internacionales está en un proceso constante de evolución. Y tengo la fortuna de ser el coordinador del libro, que muy probablemente todos ustedes conocen, de Teorías de Relaciones Internacionales en el siglo XXI, que es el único libro que existe en español que hace un análisis general de todas las teorías de relaciones internacionales y que afortunadamente ya ve su tercera edición, agotó 2 ediciones de 2,000 ejemplares cada una de las anteriores y por lo tanto la respuesta rápida que yo daría es ¿hacia dónde van los debates de teorías de relaciones internacionales? Hacia todos lados. Esa es la respuesta rápida. Les voy a dar un resumen aproximadamente de las más de 600 páginas que tiene este libro y de sus más de 30 capítulos, donde en cada uno de ellos se analiza cada una de las teorías de relaciones internacionales para tratar de generar lo que nos cuesta mucho trabajo en relaciones internacionales. Y es una forma de sistematizar las teorías de relaciones internacionales para verdaderamente poder aprovechar
aquella teoría que nos sea más útil para responder la pregunta de investigación que nos interesa, ya sea como investigadores o como estudiosos o estudiantes de las relaciones internacionales. Para ello he preparado una breve presentación, solamente son 8 láminas, la cual voy a compartirles en este momento y le voy a pedir al doctor Galeano que cuando la vean correctamente sea tan amable de confirmármelo para yo poder iniciar mi presentación. Entonces, estoy compartiendo ahora la presentación y les pido que me confirmen cuando la vean correctamente. Dios mío, esto de compartir me está volviendo loco. Y comparto ahora la presentación y la estoy maximizando. Adelante, profesor. Muy bien, gracias doctor Galeano por la confirmación. Bueno, ¿qué es lo que vamos a platicar el día de hoy? ¿Hacia dónde van los debates en teorías de relaciones internacionales? Y quiero hacer un argumento, y es que hemos pasado de un relativo purismo teórico en el cual cada quien se rasgaba las vestiduras durante muchas décadas para defender que su teoría era mejor que cualquier otra para explicar cualquier cosa dentro de las relaciones internacionales, algo que considero sustantivamente más positivo y que habla de una evolución teórica de la disciplina de las relaciones internacionales a nivel global, pero también a nivel de América Latina, que es justamente un eclecticismo teórico donde hemos identificado que las teorías son útiles, no son verdades absolutas y por lo tanto hay que elegir aquella teoría de relaciones internacionales que sea la más útil o que tenga el mayor poder explicativo para entender, explicar, analizar y por lo tanto proponer acciones de política pública, de política exterior para atenderla. Entonces, para poder hacer este argumento, lo primero que tenemos que hacer, y trataré de generar, digamos, una visión global de la disciplina de las relaciones internacionales para entender dónde están las teorías y cómo podemos organizar y entender estas teorías justamente para facilitar la comprensión sobre estas y animar el debate sobre las virtudes y las limitaciones de cada una de ellas, diciendo algo que todos ustedes saben, pero que es fundamental que estemos de acuerdo desde el principio. ¿Qué es nuestra disciplina de relaciones internacionales? Bueno, es la disciplina que explica sistemáticamente, y voy a subrayarlo de sistemáticamente, las acciones de actores internacionales en un ambiente estratégico que es el sistema internacional. Obvio que es una disciplina porque tiene su propia metodología, supuestos centrales y campo de estudio. Lo que no es tan obvio es la parte de que explica sistemáticamente. Cuando hablamos de una explicación sistemática, queremos decir que hay causas y consecuencias, es decir, que se utilizan teorías de relaciones internacionales para explicar cómo las causas o variables independientes explican las acciones de los estados o las variables dependientes o los efectos. Y por lo tanto, requerimos justamente de un herramental teórico de relaciones internacionales para hacer el estudio de nuestra disciplina. Y bueno, estos actores internacionales, como ustedes saben, son fundamentalmente el Estado, como el actor primordial de las relaciones internacionales, pero crecientemente en el proceso de globalización e interdependencia, un crecimiento en importancia de otros actores internacionales, como organismos internacionales, empresas transnacionales, organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales, grupos de interés y aún los individuos. Algo fundamental en lo que también todos estamos de acuerdo en la disciplina de las relaciones internacionales es que hay una característica esencial del ambiente estratégico que es el sistema internacional. Y este es su principio ordenador, es decir, la anarquía. Y anarquía no significa caos, simple y llanamente significa la inexistencia de un poder soberano superior que rija las relaciones entre los estados en el sistema internacional. En pocas palabras, no hay una autoridad supranacional. Y eso es lo que hace interesante y complejo y diferencia a las relaciones internacionales de otros campos de estudio, como es la política comparada o la ciencia política, que estudia justamente las relaciones entre actores políticos, pero en un ambiente estratégico, el Estado, que es jerárquico, a diferencia del sistema internacional, que es justamente anárquico. Ahora, aquí es donde quiero ayudarme y ayudarlos a sistematizar todas las teorías de relaciones internacionales. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos hacerlo en primera instancia de acuerdo a las causas o las variables explicativas, es decir, el nivel en el cual se encuentran las causas de las acciones de los estados.
Cuando estas son las características del sistema internacional y particularmente su nivel de anarquía o cómo se palía esta anarquía a través de las instituciones internacionales o de la gobernanza internacional o de los organismos internacionales, estamos hablando de tercera imagen o teorías sistémicas de relaciones internacionales. Cuando la explicación de las acciones de los estados está dentro de las características de las unidades, es decir, de los estados, si estos son democráticos o autoritarios, si son revisionistas o defienden el status quo, si son parlamentarios o presidenciales, etcétera, etcétera, son las características del sistema político nacional o domésticas o de segunda imagen las que explican la acción de los estados. Y finalmente tenemos también las teorías conocidas como de primera imagen, aquí hay un error, o individuales, que son las características de los individuos, particularmente de los líderes, de los jefes de Estado o de aquellas personas encargadas de la conducción de la política exterior, los cancilleres fundamentalmente o los presidentes y los primeros ministros, quienes explican justamente las acciones de los Estados en el sistema internacional. Pero no es la única manera de dividir a la disciplina de las relaciones internacionales. También la podemos dividir en sus tres subáreas, por así decirlo, disciplinares, dependiendo del tipo de acciones de los actores que queremos explicar. Y muy particularmente, si las acciones que se quieren explicar son del índole de seguridad, paz o guerra, estamos hablando de la subdisciplina de la seguridad internacional. Si lo que queremos hablar es de comercio, finanzas o reformas estructurales, es economía política internacional. Y si hablamos justamente de temas de política exterior y acciones estratégicas de los gobiernos, estamos hablando de diplomacia internacional o de política exterior de los estados. Y todos ustedes en sus programas de relaciones internacionales justamente estudian estas subáreas de la disciplina de nuestras relaciones internacionales. Pero aquí es donde viene lo más importante. Y aquí esto puede generar un poco de controversia y me encantará poder conversar y discutir con los queridos colegas académicos de altísimo nivel con los que comparto este foro. Mi argumento es muy sencillo y es el que usamos en este libro. Podemos dividir y sistematizar a todas las teorías de relaciones internacionales de acuerdo al tipo de explicación causal, es decir, cuál es la variable que se elige como la más importante para explicar las acciones de los estados en el sistema internacional. Y aquí es donde viene la parte controversial, y es que argumentamos que hay solamente tres grandes familias teóricas de relaciones internacionales: las estructurales, las institucionales y las ideacionales. Las estructurales son aquellas que explican las acciones de los estados en los diferentes niveles de análisis de acuerdo a la distribución de capacidades o la distribución del poder. El realismo clásico, el realismo estructural, el neorrealismo, todas explican las acciones de los estados de acuerdo a la distribución del poder en el sistema internacional. Y las teorías marxistas también son estructurales porque explican las acciones de los estados dependiendo de dónde se encuentran dentro de la distribución internacional de capacidades o de los medios de producción. En pocas palabras, si son países desarrollados o en vías de desarrollo, en pocas palabras son países del centro o de la periferia, si lo viéramos desde la teoría de la dependencia, que es una teoría marxista que creamos justamente en América Latina. Y lo mismo ocurre con las teorías feministas, que el argumento ahí es que es una cuestión de género y de dominación fundamentalmente del macho en las relaciones internacionales, las que explican muchas veces las acciones. En pocas palabras, es la distribución de capacidades, sean de poder, de medios de producción o de poder jerárquico por género, lo que explica las acciones. Todas estas son las explicaciones estructurales. Ahora, interesante, la siguiente generación, por así decirlo, de teorías de relaciones internacionales son las institucionales, las que el argumento central es que se explican las acciones de los estados en el sistema internacional con base en las instituciones, reglas o regímenes internacionales. Y aquí es donde caben justamente todas las teorías como el liberalismo clásico, el institucionalismo, las teorías de la interdependencia y las teorías de regímenes. Todas ellas argumentan que entre mayor cantidad de reglas, regímenes y fortaleza de estas instituciones hay dentro del sistema internacional, se podrá palear mejor la anarquía y se podrá proponer mayores esquemas de cooperación internacional frente a la guerra que ocurre cuando lo que domina es la anarquía en el sistema internacional. Y finalmente, hacia finales de la década de 1990, vimos una nueva familia de teorías de relaciones internacionales que, por cierto, se ha convertido cada vez en más importante en el diseño y el análisis de la política exterior y de las relaciones internacionales, que es el constructivismo
cuyo argumento es central es que las acciones de los estados dependen de compartir o no compartir ideas y valores en el sistema internacional. En pocas palabras, la anarquía es aquello que los estados hacen de ella con base en sus valores y con sus ideas. Ahora, el argumento que yo quiero defender es que hemos pasado del purismo al eclecticismo en las teorías de relaciones internacionales. Ustedes conocen muy bien, se ha discutido muchísimo el famoso primer debate, segundo debate, tercer debate, en el que primero eran las teorías estructurales, particularmente el realismo, contra las institucionales, particularmente las idealistas. Luego pasamos a un segundo debate en donde son los neoinstitucionalismos y los neorealismos los que discuten, y luego llegamos a una tercera generación de debates en el cual son las teorías positivas contra las teorías neopositivas o no positivas, lo que ocurre. Ahora, lo que yo quiero, digamos, transmitirles es que las teorías no son la verdad absoluta, simple y llanamente son instrumentos útiles cuya valor depende de su poder explicativo. Y las mejores teorías son aquellas que son las más generales, es decir, que explican más cosas, las más simples, es decir, las que explican las mismas cosas pero con menos variables, las que explican temas importantes, cosas relevantes como la guerra, la paz y la cooperación, y finalmente aquellas que lo hacen de manera correcta, es decir, que sustentan su capacidad explicativa con evidencia empírica. Y por lo tanto, como todas son simplificaciones de la realidad y cada una elige una variable en particular, sea la distribución internacional del poder, sean las reglas y las instituciones, o sean las ideas y los valores, lo que podemos hacer es perfectamente esta tabla para meter a todas las teorías de relaciones internacionales, donde tenemos las tres familias estructurales, institucionales e irracionales, y los tres niveles de análisis, sistémico, doméstico e individual. Y aquí el argumento que quiero hacer es que cómo está evolucionando la teoría, justamente lo que hemos visto es cómo ya no nos casamos con una sola teoría, sino buscamos aquella teoría que es mucho más útil y es mucho más parsimónica y al mismo tiempo tiene una capacidad de valor explicativo mayor para atender el tema que a nosotros interesa. Ejemplo concreto, si lo que me interesa es explicar la guerra y la paz, probablemente una teoría sistémica estructural sea suficiente, pero si quiero explicar la cooperación entre dos potencias medias, por ejemplo en el sur global, difícilmente lo voy a poder hacer con una teoría de carácter estructural. Tendré que bajar a niveles donde se vean variables de carácter doméstico y también tendremos que pasar a teorías más de índole institucional o ideacional. Por lo tanto, lo que hemos visto es cómo hemos pasado de esta defensa ultranza de mi teoría para más bien buscar en teorías de relaciones internacionales aquella que es más útil. Y por lo tanto, la recomendación que yo siempre hago es, empecemos con una pregunta de investigación, hagamos luego una respuesta o hipótesis, y luego identifiquemos cuál es el mecanismo causal más probable para explicar esta relación. Y de ahí veremos cuál es la teoría que nos es más útil y por lo tanto la que de manera más parsimónica nos permite explicar de manera más general, más contundente la realidad internacional. Y con esto cierro mi presentación, esperando haber dado algunas ideas sobre cómo ha evolucionado la teoría de relaciones internacionales, pero mucho más importante, dónde y cómo podemos organizar todas estas teorías de manera sistemática y por lo tanto poder aprovecharlas y utilizarlas de la mejor manera para explicar lo que realmente nos interesa, que son las acciones de los estados en el sistema y otros actores internacionales en el sistema internacional anárquico. Muchísimas gracias. Una presentación, me encanta esa parte, no son absolutas, tenemos que trabajar con la que nos sea más útil, es una realidad de apuño, deben entronizarse los estudiantes, deben comprender claramente que las teorías tienen una utilidad y nuestro deber es con... Gracias, doctor Esquiabón. Paula, bienvenida. Bueno, hola, mil gracias por la invitación, Héctor, y a la Universidad del Norte por este espacio que además pues, se ha venido consolidando y que creo que es importante para que también los estudiantes conozcan estas visiones y estas posiciones que las distintas universidades también en Colombia pues venimos desarrollando en el marco de los estudios de relaciones internacionales
Y lo interesante de estos ejercicios es que por primera vez también empezamos a internacionalizar más nuestros contenidos, ¿no? Creo que también este tipo de ejercicios virtuales, pues lo que nos han permitido es conocer el trabajo que se hace también por parte de nuestros colegas en América Latina. Así que, pues, muy grato para mí acompañar este ejercicio. Bueno, como lo mencionaste al principio, Héctor, yo me quiero enfocar principalmente pues, en el tema que yo trabajo, que es el tema de mi expertise y es el de cooperación internacional. Antes de iniciar, de pronto a compartir, digamos, las miradas desde las teorías y cómo se inserta la cooperación internacional, entendida como un instrumento que puede alcanzar distintos fines, bien sean comerciales, económicos o en materia de desarrollo, que creo que es en la que más se está centrando la atención en la evolución de los últimos años de la disciplina. Yo creo que hay un elemento muy importante y es qué ha pasado con la disciplina, digamos, en estos 100 años de trayectoria y de estudio. Entre el año 2019 y a inicios de este año veíamos distintos ejercicios académicos que se desarrollaban, sobre todo en América Latina. Hubo un interés importante en eso y era hacer un ejercicio revisionista de lo que hasta ahora venían siendo las relaciones internacionales. Un ejercicio que nos llevó a hacer interpretaciones alrededor de cuáles eran las narrativas, pero también de cuáles eran las reflexiones histórico-conceptuales que se venían manejando hasta el momento y sobre todo desde América Latina. Yo creo que ese es un enfoque interesante que vale la pena, digamos, seguir retomando y es ¿cuál ha sido el interés que se ha presentado, que se ha despertado en la región por tratar de decolonizar, por tratar de descentralizar y sobre todo pluralizar las reflexiones alrededor de lo que ha sido la evolución y la construcción de la teoría de las relaciones internacionales, vista, digamos, como utilizando la expresión de la geoculturalidad? Cómo desde nuestra ubicación, desde nuestras realidades y desde nuestras situaciones también podemos aportar a esa construcción, pues que ya el profesor Jorge explicó pues, de una manera muy, muy completa y muy precisa, pues nos dan unas luces de cómo nos insertamos en ese plano global y cómo lo aterrizamos a nuestras realidades. Existen, digamos, a lo largo de ese ejercicio de construcción teórica, unas grandes tendencias en la disciplina. El realismo, liberalismo, de alguna u otra manera se han ido insertando otras miradas, como por ejemplo aportes desde la escuela inglesa, desde las teorías críticas, como lo mencionaba el feminismo, el poscolonialismo, pero también desde el constructivismo social. Pero también se ve un reflejo o una evolución de otro tipo de acercamientos que no necesariamente son occidentales, que no necesariamente provienen de esa herencia de la escuela anglosajona, sino que también se viene buscando espacios en el que también se inserten otras disciplinas, por ejemplo, verlo desde la posibilidad desde la sociología de las relaciones internacionales, las teorías normativas, pues cómo vienen aportando también a toda esta construcción. Para no ir muy lejos, pues miremos la publicación que salió el año pasado, que sacó la profesora Arlene Tigner junto con la profesora Karen Smith, International Relations from the Global South, Wars of Difference. Creo que cada vez más vemos una contestación a lo que ha sido esa construcción tradicional de las relaciones internacionales. Cómo empiezan a pesar factores tanto ideológicos por un lado, pero también otro tipo de variables y otro tipo de factores en el cual se retoma de nuevo, digamos desde una mirada constructivista, las ideas, cuál es el rol que tienen las ideas para la construcción de las identidades y de los roles, en los que cada vez más se insertan en esos liderazgos distintos intereses, instituciones, normas, donde convergen distintos actores. A raíz, digamos, de todo lo que pasó con la pandemia y lo que empezamos a observar, y digamos con mayor interés en Colombia, y es hacia donde queremos ir, pues es un poco ver qué implicaciones empieza a tener en el ámbito de lo local
todos los fenómenos globales, cómo entonces las ciudades, por ejemplo, empiezan a jugar como agentes subestatales un rol importante en la solución de esos problemas, digamos, que se identifican de manera conjunta, la ciudadanía que sale a las calles, que pregunta, que presiona, que inserta temas en la agenda internacional. Esta semana vimos el Global Cities, que estaba enfocado hacia hacer unas protestas globales para tomar acciones contra el cambio climático, para ser más decididos, para exigirle más a nuestros gobiernos, etcétera. Entonces, lo que empezamos a observar es que todos estos aspectos teóricos de alguna u otra manera empiezan a buscar explicaciones alrededor de estos fenómenos que de alguna u otra forma también empiezan a retornar hacia el ámbito de lo local. Y por lo tanto, pues cada vez más lo que presentimos o se da la necesidad de empezar a utilizar herramientas o marcos explicativos, o como le decimos a nuestros estudiantes de primer semestre, distintos lentes que nos proporcionen también otras disciplinas para poder comprender esas realidades, en las cuales, por ejemplo, podamos empezar a tender puentes interdisciplinares. ¿Cómo podemos fortalecer las relaciones internacionales, que es algo clásico, es algo que digamos hace parte del origen de la disciplina, pero que en la práctica lo utilizamos poco? Y es cómo realmente proponer esos espacios analíticos, reflexivos, normativos, a través de los cuales podamos un poco echar mano de lo que nos dan otras disciplinas. Y por lo tanto, pues digamos que en ese sentido hay un concepto que cada vez, por ejemplo, en el marco de los estudios de cooperación internacional, pues cobra una mayor relevancia, y es hablar de la gobernanza global. La gobernanza global, por ejemplo, pues permite entenderse desde un punto de vista conceptual. Técnicamente pues tiene todavía muchos vacíos, pero desde el punto de vista conceptual, pues partimos de la afirmación de Bartrim Badi de que las relaciones internacionales pues se vuelven, para analizar todas estas realidades, un término obsoleto, en el sentido de que los únicos actores relevantes en el proceso de toma de decisión en el marco de relaciones internacionales ya no son únicamente los estados. Lo que nos muestra de pronto aterrizar el análisis a estas nuevas tendencias analíticas, por ejemplo, como hacerlo desde el marco de la gobernanza global, es entender que las decisiones o encontrar respuestas a problemáticas conjuntas sobre problemas comunes se toman en muy diversos escenarios y entre una multiplicidad de actores. Y dos ejemplos hacen referencia a ello en la actualidad: temas de cambio climático y todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, creo que un importante aporte que nos da la sociología a cómo definir la gobernanza global, pues nos las da la socióloga alemana Renate Mainz, que nos dice que la gobernanza tenemos que entenderla como una modalidad de coordinación no jerárquica, que busca influir de manera colectiva en el destino o en el proceso de toma de decisión alrededor de los problemas comunes que superan la capacidad de un solo actor. Creo que frente a eso estamos hablando de una concepción distinta a las nociones tradicionales de las relaciones internacionales, en la cual empezamos a hablar de procesos en red. Ya no son jerárquicos, horizontales, sino que se expanden en distintas direcciones, y siento que tenemos que estar en la capacidad de entender y de describir de manera más precisa ese tipo de fenómenos, porque siguen habiendo relaciones de poder, evidentemente asimetrías entre esos participantes, pero un concepto que va de la mano con lo que es la gobernanza global, por ejemplo, es el de autoridad. No necesariamente las personas que tienen la autoridad de hablar sobre un tema, que conocen sobre un tema, tienen el poder de tomar las decisiones. Entonces, ¿cómo logramos conciliar ese tipo de conceptos o ese tipo de disyuntivas que nos generan estos nuevos fenómenos que tenemos que entrar a identificar y a denotar?
yo lo decía al principio y es que una cosa que se vuelve cada vez más evidente es cómo desde otras disciplinas se empiezan a insertar conceptos que cada vez más adoptamos dentro del estudio de las relaciones internacionales, como lo es el concepto de gobernanza. Digamos que es algo que no resulta del todo novedoso, evidentemente, pero resulta novedoso en la manera como apliquemos esas metodologías que mencionaba el profesor Jorge inicialmente para poder darle una mayor evolución a lo que es el estudio de las relaciones internacionales. Ahí, digamos, muy importante frente a eso, yo quiero recomendar un libro que se publicó en el año 2019, que se llama 100 años de relaciones internacionales, disciplinariedad y revisionismo. De hecho, es un libro trabajado por colegas mexicanos que también pues, hace referencia a esas transformaciones y creo que va muy en la línea de invitarnos a reflexionar sobre cómo involucrar todas esas herramientas e instrumentos al estudio y a la evolución de las relaciones internacionales. Porque, por ejemplo, desde la cooperación internacional, lo primero que nos preguntamos cuando abordamos este tema desde la teoría es ¿qué lleva a los estados a cooperar entre sí? Primero, seguimos viendo una noción de cooperación netamente estatal en la que los estados siguen ejerciendo ese rol protagónico y entonces, ¿por qué explicarlo o cómo explicarlo desde las relaciones internacionales? ¿Cómo entonces podemos entender o ver cómo se insertan otros actores dentro de ese proceso de cooperación, dentro de una disciplina que es multidisciplinar hasta ciertos puntos o cómo pues se pueden dar pues, esos distintos fenómenos. La percepción de cómo dos o más intereses pueden llegar a coincidir para alcanzar esos objetivos por las dos partes de manera simultánea, cuáles son las expectativas de las partes que van a estar ligadas a realizar esos intereses y determinar esos valores, porque algo que es muy importante y creo que cada vez más empezamos a evidenciar y que digamos, pues yo en lo personal me lo cuestiono mucho y es cuál es el rol, por ejemplo, de la moral dentro de todo este tema cuando hablo de cooperación internacional, hago el énfasis en ese sentido. ¿Cómo entra entonces el tema de la moral en las relaciones internacionales? Un elemento que se vuelve importante cuando hablamos de instituciones. Y por eso se vuelven relevantes las reflexiones que hacen, por ejemplo, autores constructivistas como John Ruggie a través de cuál es el rol del multilateralismo, qué mantiene su famoso artículo de qué nos mantiene unidos, cuáles realmente pues, esas visiones que no se pueden explicar desde las teorías tradicionales de las relaciones internacionales. Un tema que a mí me llamó mucho la atención y por lo cual pues empecé a meterme más en los temas de sociología en las relaciones internacionales estamos en un momento de hiperconectividad también, pero también en un momento de hipersensibilismo frente a todo lo que nos sucede. Hay una sensibilidad cada vez más latente, una sensibilidad, como diríamos en Colombia, a flor de piel alrededor de distintas problemáticas y cuando vemos cómo los temas blandos, lo que tradicionalmente llamábamos los temas blandos de la agenda internacional, empiezan a cobrar importancia para los estados, para los ciudadanos, para distintos actores. Entonces empezamos a preguntarnos si las herramientas con las que contamos actualmente son lo suficientemente claras o explicativas para poder abordar ese fenómeno. Si como yo lo veo, por ejemplo, utilizar este tipo de conceptos que son disruptivos y que son diferentes dentro del estudio de las relaciones internacionales, pues lo que nos permite es un poco de construir algunos conceptos y ver cómo se adaptan a todas esas nuevas realidades y demás. Simplemente, pues para cerrar un poco y también generar incentivos para el debate, pues me pregunto hasta qué punto desde América Latina realmente sí estamos aportando a cortar con esos debates tradicionales y cuál es el aporte que se ha hecho a lo largo de las últimas décadas desde América Latina para romper con esas visiones pues, tradicionales de las relaciones internacionales y entendernos de una manera pues, mucho más clara en
en lo que es realmente o ha sido la evolución de las relaciones internacionales desde nuestras miradas. Entonces yo creo que dejaría ahí, Héctor, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Paula. Una presentación excelente. Sé que vamos a tratar varios temas de los que has planteado. Sin duda alguna, la disciplina es algo importante, sin duda la enriquece. Y ese concepto de gobernanza global que necesariamente introduce otros actores, de esos que tanto habló el profesor Esquiabón. Y creo que la última reflexión que hiciste es tremenda y el profesor Esquiabón la hacía, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde AME frente a este tema? Gracias, Paula. Profesor Alcides, bienvenido nuevamente. Creo que está muteado, profe. Ahí, ahora sí. ¿Me escuchan bien? Ok, muchas gracias por la invitación a formar parte de este panel con colegas tan distinguidos y con un tema tan interesante y desafiador como son los planteamientos teóricos frente a una realidad internacional marcada por intensas transformaciones a distintos niveles de análisis. En los 10 minutos que me corresponden, voy a tratar de ubicar 3 puntos, 3 cuestiones básicamente. En primer lugar, ¿cuáles son los temas emergentes en el panorama de la política internacional contemporánea? ¿Cuál es el panorama de las teorías de las relaciones internacionales como segundo punto? Y en tercer, intentar una respuesta si este conjunto de teorías que manejamos es suficiente para dar cuenta de los retos, de las transformaciones de la contemporaneidad internacional. Básicamente estos 3 puntos y espero no ultrapasar los 10 minutos que me corresponden. Muy rápidamente, ¿cuáles son los temas emergentes o los temas que reclaman atención tanto desde el punto de vista de la toma de decisiones de la acción política como también de la reflexión y de los planteamientos teóricos? No cabe duda, es casi un consenso que el resurgimiento de la disputa hegemónica a nivel global, involucrando a Estados Unidos, China, y China acompañada también por Rusia, forma parte de este trasfondo, de este telón de fondo de las relaciones internacionales contemporáneas. Los impactos del cambio climático, a lo que se suma ahora también los impactos de la pandemia como retos existenciales. Como retos existenciales de una naturaleza distinta de aquellos que enfrentamos, por ejemplo, durante el periodo de la Guerra Fría, en que la guerra y el espectro de una guerra entre las superpotencias pareciera ser entonces este reto existencial. Ahora estamos frente a un reto existencial o a retos existenciales de otra naturaleza, que se vinculan con el cambio climático y sus consecuencias y con la pandemia actual o las pandemias, una vez que es cada vez más frecuente el sentimiento y las expresiones de que las pandemias formarán parte de nuestras vidas de un modo regular hacia el futuro. En tercer lugar, los obstáculos al crecimiento económico. Un tema con lo cual, desde el final de la Guerra Fría y de la sucesión de crisis financieras que se seguían en los 90, alcanzando la gran crisis del año 2008, y desde entonces hasta el presente, que la economía internacional no consigue más sostener niveles de crecimiento suficientes para dar cuenta del crecimiento demográfico, por las demandas y expectativas de consumo, de mejora de niveles de bienestar económico y social. Es decir, que hay esta sensación de una frustración con la performance de la economía internacional, con las consecuencias del agravamiento de los problemas de orden distributiva.
estamos hablando fundamentalmente del tema de la desigualdad, que es un tema también de primera línea en la agenda internacional contemporánea. Como también lo son los temas vinculados a la economía digital, a los impactos de las tecnologías disruptivas en el ámbito de la seguridad y a esta impresionante ascensión de los individuos como actores, como referentes en la escena internacional contemporánea. Ese conjunto de temas plantean, por lo tanto, procesos, dinámicas, interrogantes, que las teorías de relaciones internacionales intentan explicar de alguna modo, prover explicaciones, sea de naturaleza más causal, empírica, sea también respuestas a los retos normativos que se plantean desde la interacción de estos distintos temas y de distintos niveles de análisis. Y la mezcla, la asociación de distintos niveles de análisis bajo una única problemática se vuelve como un reto epistemológico y teórico muy importante, que acompaña el cruce de estos temas fundamentales. Y frente a esto vamos al segundo planteamiento. ¿Cuál es el panorama de las teorías de las relaciones internacionales en el presente? Y aquí quisiera rescatar algunos de los aspectos de los que me antecedieron en esta presentación. Pero yo quisiera subrayar que es básicamente una fuerte expansión de los ejes teóricos que manejamos en el presente. En el pasaje del mundo de la Guerra Fría hacia el post-Guerra Fría, asistimos en el ámbito de las teorías de relaciones internacionales también la maturación del debate entre los positivistas y los post-positivistas, los modernos y post-modernos, que se expresó en nuestro campo teórico con un vigoroso pilar del debate entre neorrealistas, neoidealistas en este momento, y la ascensión del constructivismo social por otro lado, que fue quizás la primera expresión más amplia de un planteamiento post-positivista, post-moderno en términos teóricos. Es cierto que la teoría crítica en la mitad de los años 80, con los trabajos de Robert Cox, había hecho su primera llegada en este ámbito. Pero fue esta vertiginosa ascensión del constructivismo social a lo largo de la década de los 90 y alcanzando la década siguiente, quizás el fenómeno que cambió el mapa teórico de la disciplina de una forma muy impactante, muy marcada. A lo que se siguió, por su vez, también una impresionante ascensión de las perspectivas críticas en sus diferentes expresiones, el postestructuralismo, el feminismo y las perspectivas de género, el postcolonialismo, las teorías decoloniales, el cosmopolitanismo. Es una gran variedad de vertientes teóricas reunidas bajo el signo de las teorías críticas. Y esto también más recientemente, si vamos del inicio de los años 2000 hasta la segunda década en que nos encontramos, que estamos encerrando ahora, del nuevo milenio, del nuevo siglo y milenio. Este es el hecho más fundamental, me parece. La expansión y la influencia de las teorías críticas en el panorama de las relaciones internacionales. Y de algún modo, eso implica que los componentes de las teorías más tradicionales, sobre todo el debate neo-neo, se ve hoy muy limitado, tanto en su capacidad de atraer atención y como también de alcance para explicar en profundidad esta compleja interacción de procesos y cuestiones a nivel global que mencionamos en la primera parte de esta presentación. Es decir, este panorama, que hoy día es muy diverso, porque ahí estamos frente
a los componentes tradicionales expresados en el debate neo-neo como lo conocimos desde siempre, desde cuando se estableció en la segunda mitad de los años 70, alcanzando también, pasando por todo el conjunto de contribuciones de aportes del constructivismo social, adentrando las teorías críticas en sus distintas expresiones y formulaciones. Hay un abanico muy amplio de posibilidades, de opciones teóricas para manejar este conjunto de fenómenos en sus distintas materializaciones y expresiones en la contemporaneidad. Pero, a pesar de amplio y diversificado, y quizás esta diversificación de opciones teóricas sea en sí mismo un desarrollo de importancia trascendental en nuestra disciplina, pero así mismo es necesario que tenemos este amplio abanico teórico. Ha sido suficiente para proveer interpretaciones, explicaciones e, sobretudo, para oferecer rutas interpretativas hacia o futuro para os grandes desafios contemporâneos. Mi perspectiva sobre este tema. Sí, é suficiente. É suficiente para, por lo menos, estabelecer uma compreensão suficientemente ampla e profunda para dar conta, por lo menos, de la identificação, não solamente de los retos de la agenda, como também de las possibilidades de respostas a nível político, a nível social, a nível cultural. Es decir, que estamos frente ahora a una expansión no solamente del conjunto de las teorías, sino que también de su alcance y de los niveles de su tratamiento que, sin duda ninguna, proveen de otras disciplinas. Es muy cierto lo que se dijo en la presentación anterior, que hay esta insertación de conceptos, pero no solamente de conceptos, sino que también de algunas visiones interpretativas. Lo que me llama mucho la atención es que esta importación es de alguna forma tardía en el ámbito de las relaciones internacionales, en el campo de las teorías de relaciones internacionales. Fíjense ustedes, por ejemplo, que aquí hablamos del constructivismo como una novedad al inicio de los 90, cuando el constructivismo social en otros ámbitos de las ciencias sociales ya era muy bien conocido. Hablamos de la llegada de los aportes críticos, de la teoría crítica, de una forma más fuerte, más rigurosa, a partir de los años 2000, cuando las teorías críticas estaban en otras disciplinas ya presentes a mucho más tiempo. Es decir, hay un fenómeno que me causa una cierta inquietud de comprender cómo se pasa y por qué se pasa de una forma relativamente tardía esta importación de conceptos cuando estamos dentro de una disciplina que es caracterizada por otros y que se autodefine como un campo multidisciplinar. Então, seria desejável que esta importação de conceitos se passara de uma forma mais rápida, mais intensa. Não? Pero, se dá conta de respostas a los fenômenos, lo hace de uma forma também parcial, muito parcial, sobretudo em lo que atañe a dois aspectos. Um, que é las interfaces entre los estados y los actores no estatales. Teóricamente, llegamos al concepto de la gobernanza como un concepto y como un abordaje que no proviene de nuestro ámbito, como se recordó en la presentación anterior por la profesora Roberta, proviene de otros campos. Pero bajo el concepto de gobernanza que estamos tratando de las interfaces y de la coordinación entre estados y actores no estatales.
Pero no vamos más allá de esto hasta el momento. Hay claramente un límite aquí. Y de otra parte, para también responder a estos llamados desafíos existenciales, como suelen ser tanto el cambio climático, y ahí há esta abordaje volcada hacia el antropoceno, como también un desarrollo teórico a acompañar, que seguir y conocer mejor, porque intenta responder a esta perspectiva, exactamente, como también los impactos de las tecnologías disruptivas en el ámbito de la seguridad, que por su propia naturaleza disruptiva van a cambiar por completo las premisas y los fundamentos de todo el pensamiento geopolítico, geoestratégico y de las nociones tradicionales de seguridad que manejamos. Y hasta el momento las teorías sobre seguridad también no han respondido de una forma satisfactoria a este nuevo desarrollo. Hay también otro límite ahí. Entonces, me quedo por aquí diciendo que es muy importante reconocer que hubo desarrollos fundamentales en el ámbito de las teorías de relaciones internacionales, pero que la velocidad de las transformaciones de los hechos logra ser hasta este momento mayor que la capacidad de las teorías de prontamente ajustarse, responder y reflejar estos mismos desarrollos y ofrecer a los tomadores de decisiones, a los actores sociales interesados, a la ciudadanía en general, algunas hojas o rutas de respuestas y de sondeo de perspectivas hacia el futuro. Por aquí me quedo, profesor Héctor. Muchas gracias. No, gracias a usted, profesor Alcides. Muy interesante, ¿no? Seguramente vamos a conversar ahora sobre esto, esa dinámica que le incorpora la teoría crítica, las teorías críticas a nuestra disciplina, pero también interesante ver por qué llega tan tarde, ¿no? Igual que el constructivismo. Puntos que seguramente vamos a conversar ahora. Muchas gracias. Horacio, tienes la palabra. Bueno, gracias. Bueno, yo me han dejado con poco espacio porque han cubierto excelentemente los principales puntos, yo creo, y se han hecho referencia, y yo quiero solamente hacer unos breves comentarios con respecto a algunos aspectos puntuales, tanto de la presentación de Jorge como de la presentación de Paula, y algunos puntos planteados por Alcides. Entonces no quiero repetir lo que ya se ha dicho, pero quiero hacer énfasis sobre algunos detalles y algunas cosas que a mí me parecen interesantes dentro de este macro relato, si ustedes quieren, de lo que se ha planteado acá. Y tiene que ver con el desarrollo histórico de la disciplina de relaciones internacionales, cómo se formó, desde dónde se formó, y de alguna manera el recorrido que se ha llevado hasta ahora, que tiene distintas cosas. Primero, porque las preguntas han ido cambiando. Entonces, y la razón por la cual se da, o sea, no es una generación espontánea, esta multiplicidad de teorías y como planteaba Jorge al inicio, este paso de los debates como puristas a los debates a visiones más eclécticas, tienen una razón de ser. Y es que no solamente el mundo ha ido cambiando, y entonces las preguntas que nos hacemos cambian, y estamos tratando de responder distintas preguntas, y como bien señalaba Jorge al inicio, no se trata de verdades, de descubrir verdades, sino de qué tan útiles sean. A mí siempre me da la impresión de que una suerte de pecado original, o por lo menos de fracaso a mitad de camino, fue la desaparición de la Unión Soviética a principios de los 90. Desapareció la Unión Soviética, desaparece el orden bipolar y nadie lo vio.
Y realmente desde las teorías de relaciones internacionales ni desde la ciencia política, realmente hubo alertas que vieran lo que se venía. Algunos lograron explicarlo después, pero hubo la teoría no nos sirvió para ver lo que venía. El mundo estaba cambiando y no lo veíamos. Estábamos metidos en unas discusiones teóricas que no tenía nada que ver con el mundo que estaba pasando en realidad. Y eso un poco pasó en los años 70 también. Y después, cuando viene el neoliberalismo y que sí empieza a hablar de cosas pero que ya la aparición de Japón, OPEP, todas esas cosas habían cambiado la realidad. Entonces la realidad fue cambiando y necesitamos nuevas maneras de explicar las nuevas realidades. Muy poca capacidad predictiva. Ni el realismo ni el neorrealismo sirvió de mucho para eso, en realidad. Y nunca lo previeron. Ese es un punto. El otro punto que me parece importante es ver entonces que sí, las explicaciones, las teorías que desarrollamos buscaban explicar problemas nuevos. Y también fuimos parte, como proceso histórico, de procesos muy materiales de cambio dentro de la propia disciplina. Y esto, por ejemplo, yo creo que lo vimos bien con la incorporación de nuevas áreas de la sociología, como decía Paula, desde especialmente en relaciones internacionales, en teoría de relaciones internacionales en Estados Unidos, a partir de la traducción al inglés de las obras de Foucault, que dieron surgimiento a todo lo que después fue el postmodernismo en Estados Unidos. Entonces, y en general los estructuralistas franceses, los postestructuralistas franceses, tuvieron una enorme incidencia en el desarrollo teórico en Inglaterra, en Estados Unidos, etc. Entonces, la academia, el desarrollo de la academia fue cambiando también el panorama, fue introduciendo nuevos elementos y se marcaron mucho. Yo quiero señalar esto también como un factor material, que es que si miramos en el mundo, en realidad vemos que el surgimiento de los programas y de la investigación en relaciones internacionales realmente empieza a cobrar fuerza en Inglaterra y en Estados Unidos después de la Guerra Mundial, aunque no se inicia con eso, pero cobra fuerza ahí, porque las preguntas eran dos preguntas fundamentales. Para Estados Unidos, bueno, ¿cómo jugar el papel de potencia mundial, de esta nueva potencia mundial? Y para Inglaterra era cómo jugar un juego después de haber sido potencia mundial y ya no lo sé. Entonces, la escuela inglesa surge por ahí, tratando de encontrar un lugar post-imperial en el mundo, etc. En todos estos casos, por ejemplo, en América Latina, la aparición de programas de relaciones internacionales creo que empezó alrededor de los años 70. Creo que Luciano Tomasini fue como de los primeros. No sé si Brasil, en qué años empieza realmente los programas de relaciones en Brasil. En Colombia, prácticamente para el año 90, todavía existía, creo que tu programa, Héctor de la Tadeo, fue el primero, y no era precisamente de relaciones internacionales, sino de política exterior y estudios consulares, cosas así. Entonces el inmenso desarrollo de programas de pregrado, de maestría,
profesores con doctorados en relaciones internacionales sigue siendo sumamente reciente. Y no solo en América Latina, sino en muchas partes del mundo. Entonces, eso también ayuda a explicar ese desarrollo tan complejo que mostraba Jorge al inicio, de empezar a aparecer nuevas visiones. Y ahora entra el tema de sur global y empezamos a meter muchas más cosas, etc. Y en la diversidad, por supuesto que también los cambios en el mundo en el que vivimos, tanto en lo económico como en el tema de políticas de identidades, etcétera, el feminismo, surge, todo eso empieza a alimentar las preguntas que nos hacemos sobre el orden internacional. Ahora, como a mí Héctor me invitó a esto como realista residente, quiero señalar una cosa, que dentro de las preguntas que nos hacemos, tenemos preguntas, y eso también lo señalaron antes, especialmente en la visión esa, creo que Jorge planteaba la visión de primera imagen, segunda imagen, tercera imagen a lo Waltz, que tenemos esta idea de qué es lo que queremos explicar. Entonces, lo que queremos explicar es la pregunta: ¿cómo funciona el sistema internacional? Es diferente a preguntarse, bueno, cómo funcionamos, cómo funcionan las unidades dentro de ese sistema, y cuáles son como los límites y cuáles son las posibilidades. Y ahí entra el tema de gobernanza global, acá ahí entra el tema de instituciones, de estructuras normativas, etc. Pero como también, como señalaban al principio, y también Alcides señalaba, hay cosas que son, o sea, vivimos en un mundo de múltiples estados, de múltiples actores, qué sé yo, pero el Estado sigue siendo, y para mí sigue siendo un actor esencialmente distinto a todos los demás, y eso también los constructivistas lo señalan. Entonces sí, hay múltiples actores, pero no todos los actores necesariamente tienen el mismo estatus o el mismo nivel. Entonces, yo creo que este crecimiento y esta explosión de teorías, de jardín de las mil flores a nivel en teorías que vemos, no es necesariamente una expresión del fracaso de la disciplina, de decir, todavía no entendemos de qué se trata esto, o nunca hemos llegado a la teoría, nunca vamos a llegar a la teoría, y creo que no es el propósito llegar a una sola teoría, sino que lo que vemos es que la riqueza que ha tenido el debate. Yo a mis alumnos yo a veces les digo que, y trato de no decirlo en introducción porque suena como por miedo a ser deprimente, pero yo les digo, miren, no tenemos muchas respuestas, pero la calidad de las preguntas ha mejorado enormemente. Y tenemos preguntas sumamente interesantes, y tenemos debates alrededor de las preguntas, pero poco a nivel de respuestas. Entonces, quiero terminar con dos comentarios. Uno, que un punto que planteaba Paula, que me parece interesantísimo, que es cuál ha sido como la contribución desde América Latina, y creo que a nivel de teoría ha sido poco e insuficiente. Deberíamos estar trabajando mucho más, y no hemos sido muy creativos en realidad, salvo a lo mejor
con la interdependencia, pero la interdependencia vino de la economía más que de las relaciones. Y el segundo punto es que yo creo que hay y esto también creo que lo planteó Paula, pero también Alcides, que es que para mí el tema o la línea dominante de la discusión y que va a cambiar la discusión de una manera muy importante es el tema ambiental. El tema ambiental se va a volver cada vez más urgente, se va a volver más definitivo y de alguna manera nos va a obligar a reconceptualizar un montón de cosas. Lo de la pandemia fue un fracaso a nivel de gobernanza global. Terminamos en esas guerras nacionalistas por las vacunas que le erizaba a uno la piel, es decir, hacia dónde vamos. Y la idea de una respuesta multilateral o multinacional organizada de las vacunas no sirvió. Entonces, me parece que si ponemos a las pandemias como factor ambiental, que ciertamente puede ser, visto así, me parece que refuerza lo que decía del tema ambiental. Entonces, desde el fin de la era del gas y del petróleo y del carbón a todos los temas ambientales, incluido salud, me parece que esos temas van a ser los temas dominantes que van a guiar las preguntas de investigación, como bien señalaba Jorge, y la utilidad del tipo de herramientas, instrumentos que desarrollemos. Entonces, bueno, quiero dejar eso ahí y seguir fluyendo. Bien. Gracias, Horacio. Bueno, gracias a Paula y a todos. Realmente es un panel del mayor nivel y un reto estar aquí intentando moderarlo. Yo quisiera que comenzáramos por el tema de la gobernanza de la que tanto hemos planteado acá, teniendo en cuenta que comentarios como el del profesor Alcides, que dice, bueno, el debate neo-neo se ha quedado realmente corto frente a lo que se nos está presentando, la pandemia, los distintos retos de seguridad, pero vamos a lo que realmente tenemos en la arena internacional. ¿Qué tanto podemos hablar de gobernanza en términos reales cuando tenemos posturas como la de Estados Unidos frente a Cuba, frente a Venezuela, o la de Rusia frente a Ucrania, o la de los chinos, que son dos actores que el profesor Alcides metía en la conversación con todo este tema de las islas que está haciendo? ¿Qué tanto podemos hablar de gobernanza? ¿Es viable hablar de gobernanza hoy en día frente a un escenario tan complejo como el que tenemos? Y no sé, me gustaría que comenzara Paula, que tiene ya unos problemas de tiempo y se tiene que retirar primero. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias. Creo que es muy importante lo que nos plantea el profesor Godoy, porque en efecto siempre se suelen suscitar más preguntas que certezas alrededor de lo que se debate, y eso a veces pues se puede volver como un círculo vicioso, ¿no? Entonces una pregunta nos deriva a otra y nos deriva a otra y infinito de preguntas. Para contestar, digamos, a lo que tú nos estás diciendo y escuchando a los profesores, me acordé de un artículo del profesor José Antonio Sanahúja del 2017, en el que habla precisamente de las visiones y los discursos de la gobernanza global alrededor del multilateralismo. Y él utiliza la analogía de una película japonesa muy famosa de la década de los 50, de los 60, que habla sobre el efecto Rashomon. Perdón si la pronunciación, pero más o menos se entienden, y es hablar o hacer como que contar la realidad a partir de cada uno de sus protagonistas,
pero al final todas las historias resultan verdaderas porque se están contando a partir de las realidades que cada uno está contando. Lo que cambia son los instrumentos o las herramientas con las que cada uno de los personajes va a contar esas historias. En esa línea, pues digamos que el libro que les mencioné de nuestros colegas mexicanos de 100 años de relaciones internacionales, que lo plantean en términos de pregunta, hay un capítulo precisamente también del profesor Sanahuja en el que reflexiona alrededor de cuáles son las ausencias y las exclusiones en temas de relaciones internacionales. Entre unas, pues nos dice, primero, no es que fueran temas del todo desconocidos, pero sí fueron temas deliberadamente ignorados dentro del estudio o dentro de la disciplina de las relaciones internacionales, bien sea por los investigadores o también por los insumos o por los postulados o los supuestos de cada una de las visiones dominantes. Entre esos nos habla de la economía política internacional, que lo que estamos viendo cada vez más es que está cobrando una mayor importancia y visto y analizado principalmente desde todos esos fenómenos internacionales y globales. Y aquí les comparto frente a este primer punto de esos temas que son desconocidos o ignorados deliberadamente. Y salió este año un libro del profesor Jeffrey Sachs que se llama Las edades de la globalización y especifica que alrededor son 7 edades de la globalización que pueden ser explicadas a través de 3 fenómenos: la geografía, la tecnología o las instituciones. Son como las variables que utiliza para definir esas eras de la globalización. Lo que me llama la atención del libro es, uno, la ausencia de teorías, digamos, no solo relaciones internacionales, sino la ausencia de teorías en términos generales para explicar el desarrollo de esas eras globales. Un poco es un libro que va dirigido a un público general interesado en conocer estas dinámicas, pero que utiliza herramientas y conceptos de las teorías sin enmarcarlo ahí. Entonces yo me pregunto, ¿le está llegando a un público de una manera mucho más general que lo que podemos hacer, digamos, a través de las teorías de relaciones internacionales, pero al final logra explicar ese concepto de la gobernanza de una manera muy sencilla, de cómo los problemas locales son globales y de cómo lo global se vuelve local y cómo explicarlo a través de esas 3 variables: geografía, instituciones y tecnología, punto. O sea, digamos que en ese sentido es una explicación sencilla frente a eso. Lo segundo que nos dice Sanahuja es, hay un escaso diálogo o un escaso desconocimiento alrededor de la sociología histórica. Algo que el profesor Vaz nos mencionaba ahorita y hasta ahora se está retomando. O sea, es un debate que se está empezando y que genera interés y por lo tanto pues se está volviendo una novedad, pero no quiere decir que no existiera antes, solamente que no se abordaba de la manera como se está empezando a abordar porque seguíamos muy centrados en nuestras visiones dominantes. Tercero, todo lo que tenía que ver con la exclusión de demandas o visiones o aportes locales. Algo que nuevamente se inserta con todo esto que está de moda de hablar de la gobernanza global. Ustedes lo saben, en este momento vamos a tener próximamente el 7º Congreso de Relaciones Internacionales y la mayoría de las propuestas que llegan para los paneles, pues primero porque el Congreso, la gran sombrilla es el sur global, pero la mayoría de las visiones y la mayoría de las propuestas de los investigadores colombianos, pero también internacionales, pues hacen referencia a estas miradas tradicionales de las relaciones internacionales, pero ¿qué pasa si las empezamos a ver a partir de estas nuevas tendencias o a partir de estos nuevos fenómenos? Vamos a ver el resultado, obviamente, de las discusiones a qué nos lleva esto, pero sí hay un mayor interés por ampliar la agenda de investigación. Creo que es evidente y en eso no hay que desconocerlo. Y el otro elemento que señala el profesor Sanahuja es la subordinación por un lado, pero por el otro también la exclusión de las mujeres y las minorías en el estudio de las relaciones internacionales, algo que puede resultar, digamos, simbólico frente a lo que ha sido. Miremos, por ejemplo, hoy, yo soy la única mujer en el panel, digamos, pero es una tendencia que en relaciones internacionales, siempre en temas de investigación, son más los hombres que investigan sobre el tema de relaciones internacionales que las mujeres.
Entonces, hay que identificar, bueno, ¿por qué es esta tendencia? ¿Por qué se está dando? ¿Realmente es una falta de interés de parte nuestra por abordar estas temáticas? ¿O qué tipo de temáticas son las que realmente estamos interesadas en investigar y en abordar? Y es algo que se volvió una tendencia, sobre todo en la pandemia, ir o asistir a paneles donde no hubiera al menos una mujer se volvía, digamos, a través de las redes sociales, se recriminaba, se cuestionaba por qué no hay mujeres en el panel, por qué hablan de temas de seguridad y no hay mujeres, por qué hablan de temas, es decir, se está empezando no solo a revisar, sino también a contestar la manera tradicional a través de la cual se vienen estudiando las relaciones internacionales. Entonces, pues dejaría ahí como a manera de iniciar el debate con mis colegas. Muchas gracias. No, gracias a ti, Paula. Profesor Jorge. Bueno, creo que Paula nos ha dado una excelente introducción a cómo analizar el tema de la gobernanza internacional y justamente creo que el tema o el concepto de la gobernanza nos ayuda a entender de mucho mejor manera cómo en el pasado nuestros tipos ideales para el análisis de las relaciones internacionales, hoy en día con los cambios que tiene el mundo, justamente como lo mencionaron mis colegas, incluyendo nuevos temas dentro de la agenda internacional, no solo los temas de cambio climático y medio ambiente, sino los temas de feminismo, los temas de derechos humanos, los temas de promoción de democracia, o sea, cada vez nuevos temas requieren de un concepto como gobernanza y no los tradicionales. Y déjenme explicarles por qué. Cuando nosotros aprendimos relaciones internacionales hace ya muchas décadas, nos hablaban de dos tipos ideales, la anarquía y la jerarquía. Y nos decían que el sistema internacional era anárquico, es decir, que no había una autoridad central que pudiera garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Y en el otro extremo nos decían que el Estado, es decir, a nivel de los gobiernos nacionales, era jerárquico, es decir, que había un Estado central que podía garantizar el cumplimiento de los acuerdos y por lo tanto había una autoridad última, un leviatán, por llamarlo rápidamente. Bueno, lo hermoso de la gobernanza es que nos permite, particularmente de la gobernanza internacional, movernos en estos extremos de la anarquía a la jerarquía. Y podemos hablar de que existe gobernanza en el sistema internacional que puede ir desde la gobernanza nula, es decir, la anarquía, hasta un nivel muy elevado, aunque nunca jerárquico, de gobernanza cuando existen justamente las capacidades de los estados para generar estos mecanismos de cooperación que generan orden, certidumbre, paz, seguridad y que garantizan el cumplimiento de acuerdos y la responsabilidad de los estados. ¿Cómo? Nuevamente regresamos a nuestro tema central del día de hoy, analizar las teorías de relaciones internacionales. Lo que nos dirían los realistas o lo que nos dirían los estructuralistas es que depende de que haya un balance de poder a nivel internacional y por lo tanto se pueda generar un compromiso entre estos poderosos actores que comparten el poder internacional entre sus capacidades para la generación o gestación de cierta gobernanza y que esto se da mejor, diría gente como Waltz, en un sistema bipolar y se complica más en un sistema multipolar. Y otros dirán que un sistema unipolar es lo más sencillo porque entonces ahí tienes una sola potencia hegemónica. Pero lo que dicen los institucionalistas o la gente de interdependencia y regímenes es, no, la gobernanza no se da por el poder, se da por la construcción de instituciones internacionales y entre mayor sea la institucionalidad en el funcionamiento del sistema internacional, mayor gobernanza tendremos. Y dicen los constructivistas, no, no necesariamente son esas dos cosas, también tiene que ver con el compartir valores, principios e ideas, lo que facilita una mayor gobernanza. Ahora, lo interesante es que el tema de gobernanza internacional nos permite analizar cómo ha variado la gobernanza del sistema internacional y lo podemos analizar esta variación en diferentes regiones. Por ejemplo, el día de hoy, en el 2021, hay sustantivamente mayor gobernanza en el funcionamiento del sistema regional europeo, por decir algo, de lo que ocurre, por ejemplo, en el latinoamericano o en el norteamericano, y qué decir en comparación con el africano. Claramente hay mucho mayor gobernanza en un sistema, digamos, regional como el europeo con respecto a los demás. Pero también podemos ver cómo ha ido variando en el tiempo la gobernanza. Y muy particularmente vimos cómo prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial fue aumentando paulatinamente esta gobernanza en el sistema internacional hasta pues, prácticamente la época de Trump, donde hubo finalmente una crisis del multilateralismo que nos genera complejidades para la gobernanza internacional. Y luego también podemos
medir y analizar, gracias al tema de la gobernanza, la variación por temas. Por ejemplo, si vemos el tema, por ejemplo, comercial y financiero internacional, la gobernanza internacional es muy elevada gracias a la existencia de instituciones financieras internacionales o para la promoción y el manejo del comercio internacional, donde prácticamente todos los países del mundo participan, como la OMC, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, con todas las críticas que podemos hacer hacia ellas. Pero si nos vamos a otras áreas de la agenda global, por ejemplo, cambio climático, vemos que ahí la conferencia de las partes, que ahora se reunirá en Glasgow en noviembre de este año, pues realmente la gobernanza es muy limitada, con muy pocas capacidades realmente de garantizar el cumplimiento de los acuerdos por parte de los países parte, de los países miembros de estos mecanismos. Y si nos vamos a otras temáticas como derechos humanos, como democracia, vemos claramente cómo hay esta enorme variación dependiendo del tema que queramos analizar. Por lo tanto, me encanta la utilización creciente del término de gobernanza internacional y justamente este nos permite hablar de cómo podemos garantizar funcionalidad, cooperación, estabilidad en un sistema internacional anárquico con crecientes niveles de gobernanza y por lo tanto de mayor cooperación, y cómo podemos también hacer la evaluación por regiones o por temas. Es un concepto muy poderoso si lo sabemos utilizar correctamente, y creo haberlos convencido, y si no, lo intentaré mejor en mi próxima intervención, de que no importa la teoría de relaciones internacionales que nosotros prefiramos, la gobernanza puede ser utilizada como este indicador o este medidor del funcionamiento del sistema internacional. Gracias, profesor. Profesor Alcide, pero antes de cederle la palabra, usted comentaba el tema de las pandemias. Y como lo decía Horacio, creo que, bueno, para algunos el COVAX fue un desastre, ¿cierto? Ahí cualquier tipo de convergencia se diluyó completamente. ¿Su opinión, profesor? Bueno, que se comunica precisamente con el punto que me gustaría traer a consideración de ustedes sobre los vínculos entre la gobernanza y el multilateralismo. En la misma línea de pensamiento iniciada por la profesora Paula Ruiz y ahora por el profesor Jorge Schiavone. Me parece que hablar de la gobernanza y de las perspectivas de gobernanza es necesariamente también vincularla a la crisis del multilateralismo, la perspectiva del multilateralismo. Y sin duda, comparto completamente lo que se ha expuesto, que la pandemia de la COVID-19 manifestou claramente, puso às claras os limites, os estrechos limites desta noção tradicional de multilateralismo que manejamos bajo el paradigma del liberalismo institucional, de la creación de organismos, de regímenes internacionales, de naturaleza fundamentalmente intergubernamental, com casi nula ou muito estrechos espaços de inserção de outros actores. É decir, que há uma desconexão crescente entre a noção de multilateralismo que as próprias teorias de relações internacionais ajudaram a impulsar, como se las chamam de problem-solving theories, e o debate neo-neo fundamentalmente se tratou disto, e o liberalismo institucional de los anos 70, de los anos 80, otorgou uma forma, uma correspondente teórica a uma realidade política que já se hacía presente, pero com estas características, e que ha enfrentado uma crise profunda já há muito tempo. Já há muito tempo que o multilateralismo dá sinais de agotamento. E a tragédia nossa é que exatamente retos como o cambio climático, como a pandemia actual e quizás futuras pandemias reclamam outra concepção, uma outra noção de multilateralismo. É decir, que neste momento estamos como que em uma suerte de trampa política e teórica. ¿Por quê? Porque as teorias que manejamos neste momento, tanto as teorias tradicionais como as próprias teorias
pós-positivistas, pós-modernas, teorias críticas, não oferecem respostas claras à necessidade de replantear o multilateralismo. É decir, não podemos imaginar o futuro e o futuro do multilateralismo e, por consequência, o futuro da governança, se é este o caminho que estamos mirando, contemplando, não podemos considerar o futuro da governança global, do multilateralismo, se este é simplesmente uma reprodução, uma espécie de ajornamento muito superficial das mesmas noções tradicionais de multilateralismo que manejamos hasta pouco tempo. E aí sim, me parece que há vuelco muito forte. ¿Por quê? Porque estes retos, os que califiquei como retos existenciais, estes novos retos existenciais que confrontamos, expõem claramente nossas crescentes vulnerabilidades, expõem nossos crescentes riscos à própria sobrevivência da humanidade, do Homo sapiens sobre o globo. E, ao mesmo tempo, as teorias, tanto tradicionais como as teorias pós-modernas, não apontam a uma resposta clara sobre como intervenir, como generar ou recriar instituições de alcance global que ofereçam uma possibilidade clara, concreta, de uma governança que realmente incorpore a los atores não estatais como atores centrais em um processo de diálogo político, de negociação e de toma de decisões. Hasta o presente, seguimos oferecendo a los atores não estatais canais e espaços muito estrechos e muito marginais no diálogo político, nas negociações internacionais e na toma de decisões. O professor Horácio Godoy nos disse hasta pouco: os estados seguem sendo atores diferenciados, não renunciam a suas prerrogativas, insistem em que o manejo de suas próprias capacidades é o passo primeiro e quizás decisivo para qualquer solução pactuada, negociada, concertada internacionalmente. Es decir, que seguimos com a intergovernabilidade como uma metodologia. Pero os sinais crescentes do agotamento desta fórmula parecem não ser suficientes para impulsar uma outra concepção, uma outra visão, mas que incorpore efectivamente os atores não estatais. Sin esto, não há que falar de governança. Não há. O conceito de governança se agota em si mesmo. Se insistimos em que sejam os estados, os atores fundamentais, principais, que todo o mundo da não estatalidade seja simplesmente um espaço de consulta, de legitimização de decisões planteadas por governos. É decir, que todo este universo de organismos internacionais que cresceu extraordinariamente ao largo do século XX já se ha agotado, não dá conta de los retos. Vamos aprender esta dura lección enfrentando los señales, los indicadores de que nuestra existência está realmente em risco, que somos cada vez mais vulneráveis. Todo em termos de segurança, os regímenes de segurança internacional estavam tratando fundamentalmente de ameaças. Estamos falando de outra suerte de reto. Estamos falando de riscos, estamos falando de vulnerabilidades. São de caráter, de natureza distinta. Não estão planteadas por la intencionalidade
de alguien, ¿no? Resultan del funcionamiento y de un funcionamiento cada vez más distorsionado, tanto de nuestro medio ambiente, de la propia naturaleza, como de nuestros mecanismos sociales. Las sociedades están enfermas. Las instituciones sociales están enfermas. Estamos hablando de riesgos a la democracia, a la participación ciudadana, pero, sin embargo, el individuo mismo, desde su subjetividad, está enfermo. Isso é lo que precisamos compreender para falar em sério, me parece, de la governança como uma abordagem e como uma perspectiva que aponte salidas, ojalá eficazes, a todas estas trampas, tanto políticas como teóricas en que estamos metidos. Muchas gracias, profesor. Bueno, antes de ceder la palabra a Horacio, bueno, ya la profesora Paula se retiró. Lástima que no alcanzamos a agradecerle. Lamentablemente fue convocada por su rector para una reunión de urgencia. Quiero destacar algo, profesor Alcides. Creo que el fenómeno en Brasil era un poco distinto antes de la llegada de Bolsonaro, bueno, antes de la llegada de Temer. En Colombia, en esos dos escenarios que planteaba el profesor Jorge, en Colombia hay una característica: la gente no le interesa saber de política exterior, no le interesa saber cómo se construye, y no tiene espacios cómo construirlo. Y ahí es donde yo veo complicado entonces que eso se proyecta al escenario internacional, es decir, cómo a los distintos actores se le puede dar un espacio. Tal vez el profesor Jorge ahorita nos comenta un poco entonces cómo abrirle espacios a ese otro tipo de actores. Pero bueno, Horacio. ¿Estás muteado, Horacio? Horacio, ¿estás muteado? Yo quería con respecto a todas esta discusión sobre gobernanza, yo quería plantear dos cosas. Una tiene que ver, es un poco llevando la cosa más atrás incluso que de la teoría de relaciones internacionales, a la filosofía política, de un poco a la discusión como hobbesiana, kantiana, de decir, ok, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando tratando de describir lo que es o encontrar como los elementos constitutivos de lo que es, y esos Hobbes, después Morgenthau, qué sé yo, o estamos hablando de lo que quisiéramos que fuera o lo que debería ser, que es una actitud más idealista, más normativa, de qué hacer. Y entonces lo de crear instituciones, lo de crear gobernanza, es un intento medio es normativo, es una intención normativa de decir que irracionalmente entendemos que deberíamos ordenarnos y hacer esto en conjunto, pero después al final del día el poderoso se impone y de nuevo estamos en los espartanos y nos vamos para atrás. Entonces, y el poder. Entonces, y Jorge planteaba todo desde el principio diciendo, bueno, ok, los conceptos que tenemos de Estado, de poder, de lucha por el poder, de mundo anárquico, son las como... Y sobre eso construimos. Y en realidad yo me puse a mirar, nadie finalmente termina negando eso. O sea, le pueden agregar cosas a eso, pero nadie lo termina negando. Entonces, eso, digamos, si hay algo que sabemos, es eso. Hoy día vemos en el congreso pasado, en el que tú organizaste en la Universidad del Norte, Héctor, la charla de Sanauja, planteaba como diciendo, ok, lo de la globalización pasó, ahora estamos en una reconversión del poder estatal, estamos hablando del surgimiento de China como una nueva casi guerra fría con Estados Unidos,
o sea, de nuevas superpotencias, y un mundo definido en torno al conflicto entre superpotencias. Y algunos introducen a la Unión Soviética y otros que hablan de Europa, otros hablan de ratos de Brasil, cuando tiene vocación de serlo, y a veces sí, a veces no. Pero entonces hay una diferencia sobre lo que nosotros entendemos, lo que debería ser y lo que sería deseable, y diferencia de lo que es. Y yo estoy de acuerdo con, y así lo planteó de una manera muy elegante y muy bonita, de decir la urgencia de entender de que esto va en serio, porque la cuestión, especialmente la cuestión ambiental, nos está mostrando los límites de que si no lo hacemos vamos a llegar tarde a esto. Yo cada vez soy más pesimista y cada vez soy más contento de ser viejo porque veo lo que viene para adelante como con mucho escepticismo y decir, bueno, no, yo le digo a mis estudiantes, eso les tocó a ustedes, no me va a tocar a mí. Lo siento por ustedes. Pero y realmente va a mostrar, entonces, pero sí muestra cómo es, y eso lo estamos viendo no solo en lo ambiental, lo estamos viendo también en el resurgimiento del autoritarismo y las crisis democráticas, la cosa de la representación, que ya no sabemos cómo representar ni quién representa qué, los partidos políticos murieron, regímenes tan estables como el mexicano, es decir, desaparecieron, para unos por suerte, porque no eran muy democráticos, pero por otro lado organizaban la sociedad de alguna manera. Y estamos viendo eso en todos lados. O sea, Trump fue una alarma de eso. La salida, nosotros el año pasado, con el Instituto de Idiomas, con el Instituto Europeo, con Jairo y cuando estaba Soren todavía en la Universidad del Norte, analizamos mucho el proceso de Brexit, y Brexit mostraba también una crisis del multilateralismo, de integración regional, etc. Entonces todo esto está mostrando esta tensión permanente que siempre ha existido entre el mundo que es y el mundo que racionalmente podemos pensar como deseable. Y siempre hemos estado como entre esa discusión, y me parece que ahora se hace más presente y más urgente. Y como dice Alcides de una manera muy bella, pero terrible, estamos enfermos, estamos graves en eso. Y me gustó mucho esa expresión. Bueno, gracias, Pedro. Y ahora el profesor Jorge. El profesor Alcides planteó, digamos, unas alternativas, ¿cierto? Bueno, abrirle espacio a los distintos actores. Y de hecho aquí hay una pregunta que hace Juan Camilo Maestre, que me parece bien interesante. Bueno, ¿cuál es la necesidad más grande de las nuevas instituciones? Yo diría los retos de las instituciones frente al tema de la gobernanza. Ya el profesor Alcides hizo unos comentarios, pero su mirada un poco más optimista que la... Vamos a ver. Anímenos un poco, profesor Jorge, porque el escenario es bien complicado. Yo creo que es una pregunta espectacular y que además va al centro del reto fundamental que tenemos en la disciplina de las relaciones internacionales y particularmente nosotros como internacionalistas desarrollando métodos para entender mejor la realidad internacional. Ya lo adelantaba el doctor Vaz y también lo comentó muy bien el doctor Godoy. Creo que el mayor reto que se enfrenta para la gobernanza internacional, pero muy particularmente para el buen funcionamiento de este multilateralismo en crisis, que además coincido con el doctor Vaz, que son dos cosas diferentes, pero que una abona a la otra,
es aumentar la representatividad y la inclusividad justamente de estos espacios de gobernanza y multilateral. ¿Cómo? Y ahí la noticia, y ahí sí puedo decir que soy muy optimista, es que desde el Sur Global es donde estamos empezando a trabajar de manera muy seria estas temáticas que dentro del mainstream de la teoría de relaciones internacionales no aparecen. Ejemplos concretos. Ya no deben de ser única y exclusivamente los gobiernos centrales quienes lleven a cabo la conducción de las relaciones internacionales, sino que también debe de haber una participación particularmente de otros poderes de la Unión, es decir, no solo de los ejecutivos centrales o federales, sino también de los legislativos y también de los judiciales en la cooperación internacional, pero mucho más importante. Debemos de ver crecientemente, y lo estamos viendo, y hay que encontrar la forma de incluir esta participación en la gobernanza internacional a estados, provincias, ciudades y regiones, lo que se conoce como paradiplomacia, y que particularmente en el caso mexicano, en el caso brasileño, en el caso chileno, en el caso de muchos países federales en el mundo, se ve una creciente actividad internacional de estos gobiernos subnacionales. Y por cierto, es una de las agendas más sexys del mundo. 4 de mis libros son sobre esa temática, entonces los invito a profundizar en ella. Pero no solo son los otros actores públicos más allá de los gobiernos centrales. Como ya lo decía también el doctor Vaz, tenemos que pensar cómo incluir dentro de la gobernanza internacional a particularmente lo que se denomina como la triple hélice, es decir, además del poder público, hay que incluir a los empresarios, al sector privado en general, no solo hablar de empresarios, pero muy particularmente a los que invierten, a los que generan riqueza y obviamente también la representación de la sociedad a través de las organizaciones de la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales. Y finalmente, además de estos 3 grandes participantes de la triple hélice, yo diría que hay que hacer la cuádruple hélice, en la cual debe de haber una participación crecientemente activa pues, de los que pensamos sobre las relaciones internacionales, que somos nosotros, la academia y los estudiantes, dentro de esta generación de gobernanza internacional a través de esta multiinstitucionalidad y dentro también del multilateralismo. Y cuando logremos justamente la representatividad y la inclusión de los intereses, más allá del poder público centralizado, descentralizándolo y incluyendo al sector privado, al sector social y al sector académico, tendremos mucho mayores capacidades para justamente atender las principales problemáticas internacionales. Cierro diciendo, así como nos ha costado mucho en teoría de relaciones internacionales dar la visión desde América Latina o desde el Sur Global, donde sí estamos haciendo contribuciones muy interesantes desde el Sur Global, justamente en esta lógica de mayor representatividad de los actores económicos, políticos, sociales y académicos, es justamente desde América Latina en estas temáticas de mayor inclusión y mayor representatividad para generar una mayor gobernanza internacional. Sí, por supuesto. Este concepto de subglobal que cada día es más interesante, ¿no? Pero que creo que, no sé, sí, creo que el golpe de Brasil frente a toda la dinámica del subglobal ha sido muy fuerte. Recordemos, por ejemplo, su reciente votación en el tema de las vacunas, de la liberación de las patentes. Es decir, hay como un manejo contrario a lo que esa fuente primigenia que inspiró todo el concepto de subglobal. ¿Cierto? Bueno. Yo creo que totalmente cierto y además con una preocupación gigantesca, y es que durante muchas décadas, y no me dejarán mentir Horacio y Alcides, nosotros fuimos una colonia, América Latina fue una colonia intelectualmente dentro del desarrollo disciplinar de las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales durante muchas décadas fueron una disciplina angloamericana, y así lo decía Stanley Hoffman. Y como eso, cometimos el gran error de formarnos nosotros y formar a las nuevas generaciones de internacionalistas a través de conceptos, a través de ideas y a través de desarrollos teóricos ajenos a la realidad latinoamericana. Justamente ante esa enorme preocupación, cuando tuve el honor de ser presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales en México del 2011 a 2013 y luego presidir la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Estudios Internacionales,
identificamos que no teníamos libros de texto en español para enseñar la disciplina de las relaciones internacionales. Lo único que teníamos eran las traducciones, por cierto, buenas, pero muy viejas, que había hecho el grupo editorial latinoamericano en, ¿cómo se llama?, en Argentina, en la década de los 70 y los 80. Y entonces ahí nos dimos a la tarea desde la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y la Federación de Asociaciones Latinoamericanas de Estudios Internacionales de crear una bibliografía. Y el primer libro que justamente hicimos y que ha sido un éxito rotundo es el de Teorías de Relaciones Internacionales en el siglo XXI. Lo hermoso es el subtítulo que no se los había leído. Dice, Interpretaciones críticas desde México y América Latina. ¿Qué significa esto? Significa que queremos reconceptualizar a la teoría de relaciones internacionales, sí, haciendo muy pocas contribuciones originales, hay que aceptarlo, solamente el realismo periférico argentino y la teoría de la dependencia, que esa sí la vimos a nivel de toda América Latina, y eso fue hace mucho tiempo, son creaciones verdaderamente latinoamericanas, pero lo que sí podemos hacer es lo que intentamos hacer en esta obra, y es ser crítico del imperialismo no lo voy a llamar ideológico, del imperialismo académico dentro de las relaciones internacionales, siendo críticos y viendo cómo, y la palabra que a mí me gusta utilizar porque es muy clara, es tropicalizar las teorías de relaciones internacionales para atender la realidad latinoamericana y del sur global, para que justamente nos sirva para entender las problemáticas que vivimos y proponer soluciones a las mismas, no desde las soluciones de los angloamericanos, sino desde una óptica de la realidad latinoamericana. Y como esta obra luego hicimos el texto de Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales, de los clásicos de las relaciones internacionales, y también acabamos de publicar uno exclusivamente de política exterior de México, tristemente no de política comparada latinoamericana, pero se lo podemos hacer junto con ustedes cuando quieran. Un libro de texto sobre política exterior comparada en América Latina para entender a nuestra disciplina desde nuestra realidad, para justamente proponer soluciones desde casa para los problemas que enfrentamos en el día a día, que son muy diferentes a los que enfrentan en el norte global. Sí, sería maravilloso que pudiéramos consolidar ese proyecto de una análisis de política exterior comparada. Horacio, ¿quieres decir algo? Sí, quería primero que nada, pues yo admiro muchísimo pues la obra que yo sé que ha hecho Jorge en el tema de paradiplomacia y el tema de ampliar esa visión amplia. Pero con respecto a lo que dice Jorge, y que me parece, yo desde hace muchos años también siempre señalaba la frustración de no contar con textos propios y la necesidad de eso. Y después surgió el libro al que hace referencia Jorge y otros. Y hacer un comentario con respecto a lo que dijiste del realismo periférico, porque es sumamente criticado y rechazado por muchos, especialmente por Albin, que lo defeneste, lo mata. Pero bueno, pero el punto que yo estuve hasta hace 2 años, voy a estar como 4 años en Inglaterra. Y lo que me sorprende, y me sorprende también de la bibliografía norteamericana, y que es un problema de América Latina y del sur global en general, pero específicamente de América Latina, es que no existimos, no estamos en el debate, no estamos ni en el debate de las ideas, ni en el debate de los procesos internacionales. Se le cayó parece. Alcide, no sé si quiera decir algo o pasamos al punto de seguridad antes, porque lamentablemente el tiempo es un enemigo terrible en estos casos. Okay. Perdón, no, lo que decía era del reto que tenemos de posicionarnos no solamente en la disciplina, sino en el debate internacional, y lo que plantea Jorge me parece espectacular en ese sentido, porque ese es el reto. ¿Quiere decir algo, profesor? Alcides, tienes tu micrófono cerrado. Sí, está cerrado, está muteado.
Gracias, ok. ¿Puedo seguir entonces? Profesor Horacio ya concluyó. Ok. Bueno, Perdón, sí. dos puntos. El primer sobre esto de la posibilidad que planteó el profesor Jorge de tener otros poderes del Estado en la escena internacional como parte de este proceso de construcción de gobernanza. Me parece que esa es parte de un desafío político que hace cuestionamientos a 4 puntos muy fundamentales, voy simplemente a listarlos, no hay condiciones de profundizarlos. El primero, cuestiona las prerrogativas de los estados. Que pensar gobernanza en términos efectivos, reales, cuestiona las prerrogativas de los estados, así como de los mecanismos de representación y de participación política tradicionales. Es un punto que atañe directamente a los estados en las distintas esferas de poder de los estados. Segundo, cuestiona la naturaleza de la diplomacia. La diplomacia tiene un rol fundamental, ha jugado un rol fundamental, es un instrumento imprescindible. Pero pensar posibilidades de gobernanza significa también confrontar el reto de cuestionar el rol y la esencia misma de la diplomacia como este instrumento fundamental. Es un desafío político de inmensa magnitud. Tercer, cuestiona también el funcionamiento, el modus operandi de los organismos y de los regímenes internacionales en lo que atañe a los criterios de participación y de toma de decisiones. No es necesario hablar más de la Organización Mundial de Comercio como el ejemplo de la falencia del multilateralismo a partir de un criterio de toma de decisiones, que la acabó completamente. Y finalmente, cuestiona también la voluntad y la capacidad política de los actores no estatales, de los empresarios, de los inversores, de las organizaciones de sociedad civil, de efectivamente integrarse, sumarse a estos espacios que se pueden generar en el ámbito internacional. Fue muy bien planteado el tema de que para muchos de los actores el internacional es algo desconocido. Por lo tanto, hay que cuestionar también cuáles son los niveles de voluntad política y de capacidades de los actores no estatales para sumarse a un mecanismo de construcción de gobernanza. Y finalmente, una última palabra sobre nuestra participación en la formulación de políticas, como región, como América Latina, y en mi caso, como país. Brasil desarrolló estudios de relaciones internacionales a principios de los años 70. Tuvimos un rol importante de algunos de nuestros académicos en la formulación de la teoría del desarrollo, y particularmente de la teoría de la dependencia internacional. Brasil ha hecho aportes importantes sobre discusión de temas globales, como, por ejemplo, desarme en el ámbito de las Naciones Unidas, más recientemente por el planteamiento del principio de la responsabilidad de proteger, también en este ámbito de seguridad, pero desafortunadamente en este momento, la agenda de política externa, la interpretación sobre los fenómenos y los retos internacionales ha sido secuestrada totalmente por el desvarío de un presidente que desconoce, que no solamente desconoce, pero que hace del internacional una especie de juego para propósitos muy personales, para un proyecto muy personalista y un proyecto que distorsiona completamente la capacidad del Brasil de volver a jugar un rol protagónico importante dentro de la escena regional. Estamos aislados. A nivel de las Naciones Unidas, no voy a hablar nada del discurso presidencial la semana pasada de la apertura de la Asamblea General, habla por sí mismo. Esto tiene consecuencias a nivel teórico, sí,
Claro que tiene. Ya. Porque la atención, la energía de nuestros mejores pensadores académicos, de los mejores liderazgos sociales y políticos, están absorvidos completamente por una otra agenda, por una agenda surreal, absolutamente surreal. Volvimos a discutir las perspectivas de la democracia en Brasil cuando suponemos que tras 4 décadas, 5 décadas de haber, ¿no?, ultrapassado los momentos más difíciles, los retos más fundamentales de la transición democrática, pensábamos que éramos una democracia ya madura, consolidada, con instituciones sólidas. Sí, lo son, están reaccionando tardíamente, pero reaccionan. Pero en este momento, Brasil es el gran ausente. Y la academia brasileña es la gran ausente. Nosotros estamos ausentes de este tipo de debate porque estamos absorvidos completamente en un esfuerzo de resistencia, de oponerse a todo lo que representa el actual gobierno de Brasil y a su mirada hacia el internacional. Desastrosa, absolutamente desastrosa. Ojalá, de algún tiempo, Brasil y los brasileños puedan volver a formar parte consecuente y activa la construcción de una reflexión internacional en conjunto con nuestros vecinos, con nuestros socios regionales. Por el momento, por una opción política equivocada, estamos completamente aparte, ¿no?, de estos principales foros y mecanismos. Lamentable, Somos ¿no? optimistas. Esto va a cambiar. Ajá. Es lamentable, no puede uno hablar de la teoría de la dependencia sin inmediatamente voltear la mirada hacia Brasil. Es un claro ejercicio de política exterior al servicio de un proyecto individual y particular. Quería entrar a hablar del tema de seguridad, pero ya son casi las 4, ya son las 4:25, bueno, 6:25 para ustedes. Luz Marina Pineda, no sé, William, si nos colaboras colocando, creo que podríamos cerrar con esta pregunta. Me parece una pregunta muy interesante y es un reto que creo que tenemos todos los que en algún momento hablamos en un curso de teoría de las relaciones internacionales, y es transmitir que esto no es simplemente, o no son simplemente libros que se colocan en anaqueles, sino que en el ejercicio de la política exterior y de la política internacional, la teoría es la columna vertebral de lo que debemos hacer. Un mensaje final frente a esta reflexión que Luz Marina nos deja. Si quieres arranca, Horacio, que siempre te estoy dejando de último. Bueno, yo lo que creo que hay un punto esencial, y yo creo que compartimos todos. La disciplina de relaciones internacionales es cómo pensamos sobre relaciones. Y pensar solamente podemos pensar en términos teóricos. Pensamos en términos de conceptos, de relaciones entre conceptos, de buscar relaciones causales, como ya Jorge. Entonces nosotros no podemos pensar en el orden sobre lo internacional sin teoría. O sea, no existe el pensamiento sin teórico, teórico. No existen relaciones internacionales, no existen economía, no existe nada. Y creo que Keynes, o no me acuerdo qué economista, decía, aunque si vos no estás pensando, estás parándote sobre la cabeza de un pensador muerto, porque alguien pensó lo que vos estabas pensando, o sea, de que no hay pensamientos originales. Entonces, si queremos, y a mi punto de que las preguntas son las claves, más que las respuestas, para orientar la investigación, para guiarnos a qué es lo que estamos buscando, eso es teoría. Y la teoría es para eso. La teoría no tiene aplicabilidad práctica, ni la busca, sino tener entendimiento que te ayude a explicar el problema y entender el problema, y después vendrá una acción práctica. Pero no creo que haya una vinculación directa de decir, que esta teoría resuelve el problema. No lo resuelve.
te ayuda a entender. Gracias. Profesor Jorge. Yo sí creo que hay una relación directa y en un buen momento de una hélice que va afectando la realidad, afecta la teoría, que afecta la realidad, que afecta la teoría, que afecta de manera positiva. Y en ese sentido, cuando tenemos teorías que, como muy bien decía Horacio, no explican la realidad, pues no nos sirven, porque las teorías tienen que ser útiles, tienen que tener un poder explicativo para ayudarnos a comprender qué es lo que está sucediendo. Ejemplo concreto, cuando teníamos teorías estructurales, realistas, que explicaban todo de acuerdo a la guerra y la paz, y vemos que empieza a haber cooperación internacional, vemos la crisis de los 70s, vemos cómo unos cuantos estados supuestamente con poder relativo menor hacen entrar en crisis a las grandes potencias, obligatoriamente se tiene que crear una nueva manera de explicar la realidad, y es cuando surgen teorías como la interdependencia compleja, el institucionalismo, los regímenes internacionales. Y nuevamente, cuando vemos un cambio en la década de los 80s y los 90s hacia la democratización, hacia la reforma económica estructural, y nuevamente ya no nos servían las teorías anteriores y lo que veíamos es cómo se compartían valores e ideas, surgen teorías justamente como las teorías constructivistas, que lo que hacen es privilegiar las ideas y los valores. Y luego, conforme va avanzando la disciplina, nos damos cuenta de cosas tan terribles como, por ejemplo, la enorme subrepresentación que hay dentro de las relaciones internacionales y el poder internacional del género femenino, surgen y se fortalecen teorías como el feminismo. Y cuando nos damos cuenta de la forma en la cual ha habido un colonialismo intelectual, además del colonialismo político real del norte hacia el sur global, entonces entran en boga y se fortalecen las teorías de índole neocolonial y neomarxistas, y también aquellas que buscan entender la realidad internacional con sus nuevos componentes. Y ahora lo que estamos viendo en el curso de la última década es, como bien decía Alcides, nuevos actores internacionales participando dentro del sistema internacional. Entonces, obligatoriamente tenemos que encontrar nuevas teorías y nuevas metodologías para ver cómo los gobiernos subnacionales participan en asuntos internacionales, y de ahí surgen las teorías de la paradiplomacia, de cómo las empresas transnacionales hacen lo propio, de cómo las organizaciones de la sociedad civil hacen lo propio, y por lo tanto es una constante evolución. Por lo cual yo sí creo que la teoría ayuda a explicar la realidad, pero cuando la realidad no es explicada, obliga a la teoría a evolucionar, y así sucesivamente, en un círculo virtuoso. Eso era lo que estaba yo mencionando de palabra al inicio de mi intervención, y por lo tanto, teoría tiene que estar relacionada automáticamente con la realidad. Cuando no lo explica, tenemos que pensar mejor nuestras teorías y proponer nuevas y mejores. Y recuerden que las mejores teorías son aquellas que explican mejor la realidad en asuntos más generales, más importantes y con mayor corrección, con mayor capacidad de predicción. Gracias. Pero cambian la realidad. Alcides. Está cerrado tu micrófono, Alcides. Sí, micrófono. Tu micrófono. Ahí está. Ahí está. Yo estoy de acuerdo con el profesor Jorge que hay un hilo conductor entre la realidad, la teoría y los planteamientos que se hacen a nivel político, económico, sociales, de las acciones de los individuos. Es decir, que la teoría encuentra, sí, su ámbito de funcionalidad, de aplicabilidad, de aplicación, tanto en el plan político como en diversos ámbitos y junto a distintos actores. Y, sin embargo, también reconozco que la capacidad de nuestras teorías de ofrecer planteamientos prospectivos hacia el futuro con más claridad resta aún como un ámbito más de expectativas que de concretud, ¿no? Así permanece. Y creo que ese es el reto fundamental que tenemos en este momento frente a los distintos desafíos y cambios a que estamos sometidos. Reclamar de las teorías, ¿no?, que nos ofrezcan un conjunto más claramente identificable de opciones de acción, de planteamientos de acción frente a estos mismos retos.
Algunos, como las teorías críticas, ya parte del supuesto de que la política y la teoría son casi el mismo, forman parte del mismo universo, tienen la misma naturaleza, se confunden. Pero ellas mismas también no nos han ofrecido claramente respuestas a este tipo de pregunta, a este tipo de interrogante que estamos tratando en este panel. Es decir, entonces, creo que este es el reto fundamental. Soy razonablemente optimista en el sentido de que la teoría de las relaciones internacionales sí van a ofrecer en un momento propicio, oportuno, lo que esperamos de ellos. Bueno, lamentablemente el tiempo se acabó. Yo creo que una de las cosas que quedan claras es que estos espacios tienen que hacerse con mucha frecuencia desde América Latina, con esta mirada multinacional, porque realmente es una mirada multinacional. Podemos mejorar todo este espectro de construcción, o por lo menos de análisis crítico de las teorías de las relaciones internacionales. Jorge, Alcides, Horacio, ha sido un honor, ha sido un reto, y Paula, pues también que nos tuvo que dejar. Ha sido un honor compartir panel con ustedes. Gracias por aceptar la invitación del Departamento de la Universidad del Norte. Gracias, doctor. Alcides, Jorge, un gusto de verlos de nuevo. Gracias a ustedes, un honor y un privilegio poder compartir este espacio con colegas tan brillantes y al mismo tiempo con los cuales terminamos coincidiendo prácticamente en todos los puntos. Más que un debate, terminó siendo una suma de buenas voluntades y de optimismo. Pero una conversación sumamente interesante y muy rica en su amplitud, digamos. Y muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Profesores, un gusto conocerlos y compartir. Gracias. Y gracias a todas y todos por acompañarnos, y bueno, invitarlos a todas las actividades que tendremos esta semana, que son supremamente importantes para todo ese proceso de formación. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.